Bueno, Ana Paula, ¿cómo te fue en el viaje? Espectacular. Espectacular. Muy bien. Me imagino que muchas fotos trajiste. Vimos una foto que nos gustó mucho. Fue tomada en Madrid. ¿Cuál es? No, es que decía... ¿Los saludos que mandé? Sí, a la ventana, ¿no? Sí. Bueno, esa foto justamente la sacamos en la Plaza de Cibeles, en la primera misa de bienvenida que dio el Papa a los jóvenes. Habían 40 cuadras de chicos. 40 cuadras. Sí, 40 cuadras. Y porque fueron más de 3 millones los jóvenes inscritos en las jornadas, los que pagaron, pero muchísimos otros fueron a suerte de encontrar un lugar, o sea que deben haber sido muchísimos más. Acá lo que llegaba era que, no sé, 100, 1000 o 2000 personas repudiaban la presencia del Papa, y no de 3 millones como lo que está contando Ana Paula, ¿no? Sí, lo que pasó, bueno, fue que se mezcló también la presencia del grupo de los indignados, que bueno, viene desde hace mucho, estas protestas en España y bueno, en toda Europa. Lo que protestaban no era tanto la presencia, porque bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con algunas personas de este grupo, lo que protestaban no era tanto en contra de la presencia del Papa, sino los gastos que ellos creían que España había tenido en la organización de este evento. También hablé con mucha gente de la organización del evento y había costado 50 millones, que en realidad eran... o sea, los recuperaban con los turistas. No solo, sino que España no había gastado en eso, sino que la misma organización del evento y además, o sea, en lo que había gastado España era en el acondicionamiento del lugar. Pero bueno, que también es algo que sirve para reactivar la economía, o sea que... Mira, ¿por qué no mirás la cámara ya? Porque también te quieren ver de frente. Ahí está. Sí, estoy mirando. Y las cámaras se ubican tan mal que es difícil por ahí que salgas de frente. Bueno, siguiendo un poco con lo que decía, las protestas por ahí también eran por falta de conocimiento de cómo se había organizado el evento. Pero bueno, lo cierto es que la presencia de los indignados en todo momento fue muy fuerte. La policía todo el tiempo estaba tratando de controlarlos, aunque no se salían de control como por aquí, o sea, por ahí vemos que sucede aquí. O sea, estaban tranquilos. Pero ¿qué pasa hoy en el mundo? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en España? ¿Hay miedo en la juventud o no? ¿O simplemente una moda? No, lo que sucede, también lo que hablé, se han cansado del sistema. Es lo que pasa en toda Europa y bueno, en España justamente está este grupo. Ellos protestan en contra del sistema en general. Algunos son más radicales y por ahí vas caminando y venía uno y te agarraba y te decía, unite a la Revolución Española. Algunos como que ya creen que van a cambiar el mundo. Revolucionario, mira vos. Sí, no, encima en España no. Ellos protestan en contra del sistema. También hay muchos problemas con la educación. Pero en realidad lo que quieren cambiar es no solo el gobierno actual que está, sino que están en contra de todo, de los que van a venir. Un poco lo que pasó aquí en el 2001, que hay falta de confianza en los políticos en general. Bueno, ¿qué es lo que lo desencantado? ¿Esto por qué no lo explican Levato y Antonio? Bueno, estas son experiencias que nosotros las vivimos en el 2001, sin ninguna duda, que era el desencanto no solo, digamos, el malestar contra una gestión de gobierno, contra un sistema económico que había caído, sino que esto implicaba también el desencanto por la clase política, por la dirigencia política, la dirigencia vecinal, la dirigencia gremial. Es decir, había perdido legitimidad todo tipo de dirigente, hasta el presidente de la Unión Vecinal había perdido legitimidad. Entonces, esto implicó indudablemente la reconstrucción del tejido social, de tal manera en que la gente comenzara a confiar nuevamente y bueno, a partir del 2002, 2003, de alguna manera empezó a restablecerse esto que ha costado y todavía le cuesta al argentino confiar plenamente en su clase dirigencial, sea del tipo que sea, pero evidentemente ha comenzado un proceso de mayor credibilidad que hace 10 años atrás, en el 2001 no creíamos... Todavía hay gente que no cree en los bancos, por ejemplo. Exacto. Que cuesta trabajo. Pero la gente volvió al banco, lo mismo, ¿no? Claro. En las protestas habían carteles, por ejemplo, decían, esto no es una crisis, es el sistema. Se están en contra. O, por ejemplo, también decían, el terrorismo es más de 5 millones de desocupados. O sea que ya están cansados. Yo creo que es lo que está pasando. Lo que pasó acá en el 2001
pero un poco más agravado. Pero hay una explicación bien técnica para esto que está pasando en Europa, digamos, para la gente que estudia este tipo de cosas. El problema está en que hay países como Grecia, el problema de Grecia, más grave de todos, que perdieron competitividad. ¿Por qué perdieron competitividad? Alemania inundó Europa con productos relativamente baratos porque la gran mano de obra que entró de Alemania Oriental gana menos, pagaba menos salarios, pudo ingresar productos a toda Europa y creó una competencia feroz. Hay muchos países pequeños, como el caso de Grecia, que no pudieron. Cuando nosotros perdemos competitividad, ¿qué hacemos? Corregimos el valor del dólar. Pero Grecia no puede hacer eso. Ni España tampoco. Ni España tampoco, porque tiene el euro. Entonces no pueden salirse de ciertas normas que fija la Comunidad Europea en cuanto a déficit presupuestario, el déficit respecto al PBI, y la moneda está anclada, es el euro. No quiso entrar en la moneda. Bueno, Inglaterra no quiso entrar en la moneda, pero esa es la razón técnica por la cual pasa lo que pasa en Grecia y va a pasar en otros países. Sin duda una crisis, yo creo, ¿no? Que es una crisis de toda Europa, digo, una crisis de Estados Unidos. Nosotros en el 2001, yo te escuchaba recién, la pasamos mal, la sociedad la pasó mal, hubo un descreimiento muy grande, como decía Antonio recién, a toda la clase dirigencial, pero no solo a la clase dirigencial política, sino a toda la... Sí, que se vayan todos. Que se vayan todos. Y que venga Clemente, que no tiene mano. Y claro, y que tuvimos que soportar, digamos, y tratar de entender e interpretar. Ahora, ¿sabés qué me parece? Que también por ahí es piola decir, bueno, la verdad que a nosotros nos está yendo bien. Pero hay que reconocer una cosa, Daniel, digo porque, no, ¿sabes por qué? Por esto que hablaba el Juan Carlos recién, de que de vez en cuando es bueno una caricia. Digo, estamos viendo lo que está pasando en Europa, yo creo que empezaron con Grecia, yo creo que Grecia apareció por lo que vos decías, pero aparte porque era el perfil más socialista que había dentro de Europa, siguieron con España, lo de Portugal es complicado. Alemania viene sosteniendo. Inglaterra con moneda o sin moneda está teniendo manifestaciones que hace no sé cuántos años no la tenía. Digo, en esto yo también quiero, sin ser una actitud facilista, reconocer, digo, las medidas que tomó el país que nos están permitiendo valorizar fundamentalmente sobre la base de las exportaciones de elementos estratégicos que nos está permitiendo a la Argentina todavía no sentir el cimbronazo que está viviendo el resto del mundo. Hay que reconocer que la capacidad de reacción que tiene la Argentina, independientemente del gobierno que esté, es una cosa fenomenal, porque en 3 años nosotros estábamos, después del 2001, en 3 años ya estábamos más o menos organizados nuevamente, y fue una debacle muy grande donde el sistema bancario colapsó. Eso si pasa en algún otro país organizado, es una cosa... Sí, pero le hago otra pregunta. Entre los amigos que uno tiene, escucha mucho hablar, y hay gente para lo que todo está muy bien, y gente para lo que todo está muy mal. Le buscan las cosas negativas del sistema. Yo le escuchaba a Ana Paula que decía que están en contra de todo, y hay gente también en la Argentina, un porcentaje de personas, que ven nada más que las cosas malas que están pasando, y que si uno ve nada más que las cosas malas, todo anda mal. Y si ve nada más que las cosas buenas, todo anda bien. Y esto es independiente de cómo le va a cada uno. Yo no sé si las encuestas te lo indican, Antonio. Sí, nos indican las dos cosas, digamos. Tenemos la gente que acuerda fuertemente con lo que se está gestionando a nivel nacional, provincial, con las obras de gobierno, digamos. Y tenemos también el otro, el que ve, digamos, el aspecto negativo. Creo que las dos cosas son útiles, ¿no? Son útiles ver lo bueno de alguien, y también debe haber alguien que vea las fallas de la cosa, ¿no? Está bien. Pero me metí una cosita, porque Antonio es especialista en esto, pero es cierto lo que vos decís. Siempre hay... Yo me quedo pensando en el gallego que le invitó a Ana Paula a sumarse a la revolución. Nosotros te invitamos a que te sumes a este proceso de transformación de la provincia y del país también, para no dejárselo pasar. Pero no, lo que digo es que todo este debate, que es cierto, hay gente que se opone permanentemente, o hay gente que fanatiza una situación. Lo cierto es, cuando se define la realidad es cuando aparecen los procesos electorales. Digo, yo honestamente, ¿no?, me saco el sombrero ante este proceso que ha vivido la Presidenta de la Nación.
digo, de haber vivido... Vos estás dentro de un grupo. No, me saco el sombrero ante el 55%. Digo, acá ha sido doble, ha sido no es la un presidenta hecho... que tiene un apoyo, pero también una oposición que nadie lo veía. Es decir, a Ricardo Alfonsín nadie lo ve como para gobernar. Pero no ha sido tan sencillo. Fíjate lo que le pasó. Pero la gente no se suicida, es decir, no va a votar un Lo que Alfonsín. decía Juanca, mirá, una semana antes, 2 semanas antes, ustedes lo han debatido en este programa. Sí. Lo que pasó en Santa Fe, lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Capital Federal. Digo, y 15 días después, sin haber ocurrido ningún hecho que hubiera producido una explosión para... Digo, cuando la gente supo dividir qué quería en su territorio y qué quería para la nación. Bueno, vamos entonces, yo quiero que me larguen primero un dato sobre el censo, Daniel, y un dato sobre la encuesta de la infidelidad, Antonio, para que lo dejemos picando y veamos lo que se va a venir. Antonio, por ejemplo, los sanjuaninos son infieles. Y yo no empezaría tan duro por ahí. ¿Por dónde empezaríamos? Yo empezaría, ¿cuánta importancia le damos a la fidelidad a los hermanos? ¿Cuánta importancia? Y la mujer le da una tremenda importancia. La mujer, el 97% de las mujeres dicen que es lo más importante de una relación de noviazgo, de matrimonio, de pareja. Y los varones el 85% lo priorizan, o sea... Pero respecto a la otra, a la pareja, lo dicen, claro, no respecto a ellos. Claro. No. ¿Cuánta importancia tiene la fidelidad? La mujer, el 97% de las mujeres dicen muy importante, o tremendamente importante. Los varones el 85%. Quiere decir que las mujeres son más fieles que los hombres. No, eso es lo que dicen, no lo que es. Bueno, esta encuesta va a ser maravillosa, porque acá lo que vamos a ver nada más es lo que dicen, dicen, no lo que hacen. Porque no nos hemos metido en la sábana de nadie para saber cuánto de real es la respuesta. Es solamente lo que se dice. El 97% de las mujeres le dan una tremenda importancia. A los varones el 85% le dan un poquito menos importancia que las mujeres al tema de la fidelidad. Pero, reitero, la pregunta está hecha para que respondan. El tema en abstracto, el tema respecto a su pareja o el tema respecto a ellos mismos. Porque son tres visiones distintas, ¿no? Sí, cuando... Vos le preguntarías, por ejemplo, a una persona, para vos, ser fiel, ¿es importante o no? A ver qué te dice un hombre. Sí, si la pregunta que es, a donde está apuntando Juan Carlos, es si el sanjuanino es infiel o no, lo vamos a dividir en varones, lo que dicen los varones y lo que dicen las mujeres. Lo que dicen los varones es, le preguntamos al varón si alguna vez le había sido infiel a su pareja, novia, etc. El 60% de los varones dicen que sí, que alguna vez fueron infieles. O sea, 6 de cada 10 dijeron que sí, le habían sido infiel a su pareja. ¿No? Y eso que mienten. Y las mujeres respondieron que sí, le habían sido infiel a su pareja el 23%. Más mentiroso. El 23%. Es decir, el varón casi triplica a la mujer en su expresión verbal, en cuanto a su reconocimiento de la infidelidad. El 60% de los varones dicen haber sido infiel y el 23% de las mujeres dicen haber sido infiel. O sea que el gran interrogante es con quién fueron infieles esos 60. Claro, hay algo que con las mismas 23 3 veces. Claro, hay una contradicción, está bueno eso. Está bueno. Bueno, seguimos enseguida con este tema. Vamos al censo. Yo tengo acá algunos datos, pero quiero que Daniel me diga qué es lo que más le llamó la atención del censo que se hizo el año pasado, pero cuyos datos se han conocido esta semana. Yo, Juan, porque me voy a olvidar después, yo quería... No hables de la infidelidad, por favor, porque lo vas a embarrar. Me voy a olvidar más. No te disculpes. No, lo que quería era mandarle un gran saludo a la secretaria. Hoy es el día de la secretaria. A mi secretaria Cecilia y en nombre de ella, todas las secretarias, porque realmente nos dan una mano muy grande, ¿no? En la actividad pública, en la actividad privada. Quería hacer mención a esto. Y con respecto al censo, sí, hoy hemos conocido... El jueves, el viernes, hemos conocido los datos oficiales y saltan datos que tienen que ver con esto que estás planteando vos, donde hay más mujeres que hombres. Digo, ya en este censo saltó que hay más mujeres que hombres, gracias a Dios, que hay departamentos como Iglesia que ha crecido un 35%, pero es el departamento del país donde la diferencia entre hombres y mujeres es mayor. Ahí hay más varones. Hay muchísimo, hay un 30% más de varones que de mujeres. Por la minería.